¿Qué selección quiere que gane la Eurocopa, señor Urkullu? Uy, no puede ser la de Euskadi. Pues entre las 4 que quedan, yo me quedo con Rusia. La catalana. ¿Y de las que tampoco quedan? está. ¿Y de las que quedan? Pues yo lo dije hace poco en una entrevista pública. A mí me gustaría que ganara Turquía. Que ganara Turquía. Sí. Muy bien, vamos anotando. No, te digo, porque como yo estoy más caliente que el cenicero de un bingo, pero que dos gilipollas de este calibre, que dos imbéciles de este tamaño, tengan la oportunidad de decir semejantes idioteces, para que cualquier niño de bien con una cabeza virginal y moldeable las escuche, pues mire usted, esto ni es democracia, ni es libertad, ni es nada. Y no es una descalificación cuando le llamo imbéciles o gilipollas, gilipollas a los dos. Es una calificación. No puedo llamarle de otra manera, no, mi vocabulario no recoge menos hiriente que gilipollas o imbécil a estos dos elementos que yo mañana, pues yo si me los encontrara en la calle, pues no sé, hombre, un llavero no, porque a lo mejor les hago daño, pero un huevo sí les tiraba. Hay que ser imbécil, ¿eh? Que salgan estos dos payasos. Turquía o Rusia, gilipollas, es que de verdad.